Ahí está. Entonces, vean, este sería como tal nuestro Google Earth. Al momento de que nosotros le hacemos ese zoom, pues comienzan a aparecer esas y todas y cada una de esas estaciones. Y pues ya nada más nos quedaría hacer la declaración acerca de cuál es la que nos interesa o cuál es la que se encuentre cerca o dentro de nuestra estación de análisis, o de nuestra área de análisis, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, en la forma generalizada, mencionábamos que la malla era bastante grande. No obstante, ahorita que comencemos a relacionarla con nuestras zonas de estudio, veríamos que es meramente insuficiente. En mi caso, ya ni recuerdo si hice el análisis acerca de las ubicaciones de la cuenca que yo trabajé, pero sí recuerdo que me daban valores muy pequeños, ¿verdad? Entonces, posiblemente no tenga ninguna estación dentro, e incluso ninguna estación esté tan cerca para poderla tomar como referencia. Pero ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer esa manipulación. De forma general, nuestra red se encuentra compartida o se encuentra conformada por dos tipos de estaciones. Aquellas que siguen en operación todavía nos dan datos año con año, y por otro lado las estaciones suspendidas. Con respecto a este tema, les mencionaba que el hecho de que estén operando no quiere decir que no sirvan. Tendríamos que proyectar al menos una cantidad mínima de datos. Entre mayor sea este periodo, pues mejor sería la estimación que vamos a realizar. Si yo hago como tal una predicción únicamente utilizando 2 años de análisis, entonces mi estudio sería un tanto pobre. No estaríamos garantizando que el día de mañana, pues mi obra hidráulica funcione de esa forma correcta, ¿verdad? Y misma situación, esas estaciones que estén operando, tal vez sí tienen un periodo de 20, 30, 40 o 50 años de registro. Entonces sería un tanto mejor a algo que no tenemos como tal esa historia, ¿verdad? Ahora, las sentencias a las que nos presentamos hoy día corresponden a esos campos. Mencionábamos acerca de esas condiciones antaño, en donde decían, ¿sabes qué? De tal fecha llueve, o tal día llueve, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa el día de hoy? Que no es cierto, ¿verdad? Entonces, llega el día, no llueve, se recorre una semana hacia adelante, 2 semanas hacia atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos juega un papel muy importante, porque las predicciones que realizaríamos con los datos anteriores ya no serían completamente válidos en un futuro, ¿verdad? Pero en todo momento es mejor a no tener nada. Entonces, para estas nociones vamos a tomarlas en cuenta. Ahora, ¿cómo hacemos la extracción de información de esas estaciones? Fácil, ¿verdad? Pensando que esta es la estación que me interesa de analizar, pues simplemente venimos a nuestro Google Earth, le damos ese clic y nos muestra todas estas características. Entonces, condición número 1 de las estaciones climatológicas, solamente nos muestra medidas normales, medidas promedio. Entonces me dice, yo te voy a dar datos desde, por ejemplo, el primer periodo, desde 1951 hasta el 2010, pero no te voy a dar datos de año con año. Simplemente voy a agarrar el mes de enero del 51, el mes de enero del 52 y así sucesivamente, y te voy a dar un único valor, el valor promedio. Entonces, las estaciones climatológicas únicamente nos mostrarían esos elementos promedio, ¿verdad? En esta configuración de las normales. Ven, en el apartado superior dice que pudiéramos tener esa climatología diaria. Si es que nos interesa, pues igual pudiéramos partir de ello, ¿verdad? Y además, si es que lo tiene como tal precargada nuestra estación. Entonces, también asimismo habíamos mencionado que una mejor noción sería idealizado tener un mismo periodo para todas y cada una de las estaciones. Esa sería nuestra condición ideal. Pensar que en estación 1, la 2, la 3, llegar hasta la N, vamos a tener los periodos del 51 al 2010, sería aún una condición más idealizada, ¿verdad? Pero si no, tal vez solamente tengamos del 71 al 2000, del 81 al 2000, y son normalmente los elementos que nos muestran esas estaciones. Entonces, ahorita no vamos a ponernos un tanto estrictos, y en realidad lo que vamos a señalar sería el periodo más largo que se tenga en cada una de esas estaciones. Por ejemplo, en el caso de la estación 12078, correspondiendo al elemento de Santa Rosa, sí tenemos 1951-2010. Entonces hacemos clic directamente sobre el periodo que queremos tomar a cuenta, y vean, estos son los datos que tendríamos en ese momento.
Entonces, ahorita como solamente estamos analizando la precipitación, directamente, únicamente me interesan este renglón es más. Ahí nada más por el tamaño de la ventana, ¿verdad? Me lo marcan dos renglones, pero simplemente sería un único renglón. No obstante, la recomendación, capturen de una vez lo referente a las temperaturas, la temperatura normal media. En una unidad posterior vamos a hacer uso de esas temperaturas para hacer el cálculo de la evapotranspiración y para que no vuelvan a entrar a sus sensaciones, etcétera, etcétera, de una vez mejor llévense todos los datos, ¿verdad? Entonces, ahorita simplemente como premisa de análisis, a ver, ¿cuál es el silencio aquí atrás? Simplemente como premisa de análisis voy a copiar únicamente los valores de la precipitación. Son los que me interesarían en este momento, ¿verdad? Entonces eso lo voy a hacer para la estación 1, para la estación 2, etcétera, 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 hasta que lleguemos a contemplar todas las estaciones que me interesan. Vean, me voy a la siguiente y efectivamente, ¿verdad? También tiene el periodo del 51 al 2010. Copiamos los valores de las precipitaciones y así nos vamos para todas y cada una de ellas. Y vean, por ejemplo, aquí, vean el embrollo en que nos encontramos, no tendríamos las medias a lo largo de nuestros periodos, ¿verdad? Sí tendríamos esa climatología diaria y tendríamos nuestros valores mensuales. Entonces, la referencia en estos casos es que se tiene que hacer un análisis previo, ¿verdad? Entonces, estos archivos sin ningún problema o estos documentos, esta información se la pueden guardar en un archivo de texto, en un archivo de Excel, etcétera, etcétera, y hacer meramente los cálculos, ¿verdad? Ahí no se perdería mucho tiempo porque solamente es declarar una función y el Excel haría todo por nosotros. Entonces simplemente hay que tener cuidado con el uso de la información. Cuando hicimos la extracción de datos a partir de nuestro ArcGIS, les mostré cómo se hacía la tabulación. Por ejemplo, en este caso nos interesaría una tabulación por espacio. Entonces así el Excel nos lo va poniendo cada uno de los valores numéricos en una casilla diferente. Entonces vean, me dan los valores de la precipitación de enero, febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos que agarrar y ponerle un promedio con respecto a las verticales para que todas las precipitaciones de enero al final me dé una única precipitación. Las referencias, y es más, ¿verdad? Aquí a lo mejor en algunos casos sí pudiéramos tener bastante difícil el análisis, entonces mejor ahorita vamos a hacer vamos a cambiar, vamos a suplir como tal estación por alguna otra. La noción quisiera establecer que no es lo mismo tener como tal precipitación cero a tener precipitación en blanco. ¿Qué indica esa precipitación en blanco? Que la persona encargada de hacer el registro no fue por alguna razón. Tenía fiesta o fue a tomar el dato, pero perdió el valor numérico, no sé, no se llegó a tratar como tal ese registro. Entonces, ¿qué pudiéramos tener aquí? Que sí haya existido esa precipitación. De antemano, por la región en la que se encuentra, es un tanto difícil pensar que realmente tenemos precipitación cero a lo largo de todo el año, ¿verdad? Entonces vean, inclusive a pesar de que tenemos ese valor numérico de cero, de antemano yo no se lo creo. Estamos hablando de una condición de costa, tenemos ahí nuestras tormentas, nuestros huracanes, etcétera, etcétera, entonces esto no puede pasar. Entonces estos son los problemas que realmente nos vamos a encontrar allá afuera, la falta de esa información. Vean, por una parte, una escasez en el ámbito de la red de estaciones climatológicas y otra cosa por la condición del registro de la información. Entonces son problemas bastante serios, ¿verdad? Entonces dijimos, ahorita como esta estación vemos que tiene muchas irregularidades, pues mejor ni siquiera la contemplo, ¿verdad? Entonces me voy a alguna otra que en verdad si pudiera darme alguna referencia un poquito más decente. Entonces, esta sí tiene el periodo y aquí están los valores de mis precipitaciones. Entonces, así sucesivamente vamos a realizar el análisis. Ahora, las referencias, yo tengo los datos en el Google Earth y me interesa llevármelos al apartado del ArcGIS. Entonces, una vez que ya sabemos cómo es que se manipulan cada una de ellas, nos regresamos al ArcGIS. Entonces, lo primero que vamos a hacer es llevarnos esas estaciones climatológicas a nuestra área de estudio. Entonces, para ello nos vamos a ir al ArcToolbox.
cargue. Este paso sí preciso que lo hagan en un documento nuevo. Resulta que tenemos todas las estaciones climatológicas de toda la República Mexicana, pero ¿qué es lo que vimos en las sesiones pasadas? Que en la República se presentan diferentes zonas UTM. Entonces, para que no les genere algún problema, algún conflicto en el documento que ya llevan trabajando, mejor proyecten o trabajen esas estaciones en un lugar apartado y después, sin ningún problema, se lo puede llevar al archivo que ya llevaban desde el inicio, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a hacer una conversión. Entonces, los archivos que trabaja ese Google Earth son los KML. En la actualidad, hoy les llaman KMZ por la actualización que tuvo como tal el programa, pero es claramente compatible, ¿verdad? Entonces, voy a partir de un KML y me lo voy a llevar directamente a mi capa de trabajo. Entonces se me abre como tal esta ventanita y me dice introduce el valor de el archivo del KML. Entonces en esta noción, antes de iniciar la clase, me fui y copié el archivo de las estaciones climatológicas a la carpeta de hidrología. Entonces ese es el archivo KML. Bueno, aquí ya se lo marca como KMZ, pero no hay ningún problema. El elemento lo trabaja y lo toma en cuenta. Entonces comienza a cargar el archivo. La realidad es que esta capa es bastante pesadita por la cantidad de datos que estaría trabajando. Me dice, dime dónde lo quieres guardar. Entonces, como ahorita estamos trabajando con ustedes, lo voy a guardar en la carpeta del matutino. Entonces me dice, ubica nada más la carpeta en donde quieres guardarla, ¿verdad? No es como tal el nombre del elemento. Y listo, una vez que ya tengo el archivo y ya sé dónde lo voy a guardar, le damos en OK. Entonces comienza a hacer esa transformación y lo que me va a generar es una capa de trabajo. Recuerden que este elemento de inicio no es un archivo raster, no es un archivo vectorial, es un archivo temporal del ArcGIS. Este proceso sí lleva un ratito, son muchos los puntos que estaría analizando. Y listo, ¿verdad? Ahí está. Esas son mis estaciones climatológicas. Entonces, la referencia por nomenclatura, tenemos estaciones de color amarillo y tendríamos estaciones de color rojito. Las amarillas están denotadas por el FIT 0 y las suspendidas, que son las rojas, por el FIT 1. Entonces, eso también lo deben de tener claro, ¿verdad? Saber identificar cada uno de esos elementos. Ahora repito, esto a mí no me interesa. Necesitamos llevarnos a un archivo que el ArcGIS pueda trabajar. En este caso corresponde a un archivo vectorial, a un archivo shape. Entonces me voy a ir como tal a mi archivo de las estaciones y lo que vamos a hacer es generar como tal una nueva capa, ¿verdad? A ver, entonces serían los puntos en este caso. El archivo como tal se llama estaciones climatológicas. Entonces me voy a los puntos, clic derecho, data, y vamos a exportar los puntos. Ahora sí me dice cómo quieres llamar el archivo. Me voy ahora sí a hidrología y le voy a decir que se trata de las estaciones climatológicas y el más, le voy a poner 1. Resulta que solamente estoy poniendo los antecedentes de los archivos o de los puntos que realmente voy a ocupar. Entonces le voy a poner como tal ese nombre de 1. Le doy en guardar, le digo que sí y comienza a hacer esa transformación. Me dice, ¿quieres guardar o quieres mostrar los archivos o el archivo como tal en tu área de trabajo? Le digo que sí y en este momento el archivo KML deja de servirme. Entonces lo quitamos. A ver, ahorita que cargue. Son muchos los puntos. Ahí por recomendación no le estén picando el caso. El programa va porque su computadora se les va a trabajar. Ok, entonces una vez que ya trabajó, ahora sí lo quitamos y es más, ¿verdad? En definitiva, si yo quiero, la puedo remover. Ya tengo como tal mi archivo vectorial. Ahora, ¿cuál es la noción? Recuerden que en ese preciso momento todas mis estaciones se encuentran en un único elemento. Sin embargo, mi zona de estudio solamente corresponde a una zona UTM. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es proyectar o hacer como tal la referencia de que las estaciones
se empalmen tal cual con mi zona de estudio. Entonces vamos a hacer una proyección de nuestro archivo vectorial. Entonces nos vamos al ArtToolbox y recuerden que esa proyección estaba en la carpeta de administrador de datos, ¿verdad? Vamos y estamos aquí con las proyecciones y transformaciones. No se trata de un raster, se trata de un archivo shape. Entonces la opción es de proyectar. Nos abre la siguiente ventanita y lo que deben de recordar aquí sería la zona que les tocó trabajar. Por ejemplo, yo estaba en el estado de Morelos, corresponde a la zona UTM 14, eso es lo que debo de tener en mente. Entonces me dice, introduce el shape que quieres trabajar. Entonces corresponde a las estaciones climatológicas. Me muestra el sistema de referencias que tiene ese shape. En definitiva, no es el que yo necesito. Me dice dónde lo quieres guardar o con qué nombre, ¿verdad? Entonces le voy a poner estaciones climatológicas número 2. Le voy a dar guardar y me dice dame el sistema de coordenadas. Entonces me voy a ir a las proyectadas, tenemos por aquí las UTM, estamos en la 1984 en el hemisferio norte y estaríamos en la zona 14, ya me la había pasado. Por aquí está. La seleccionamos, le damos OK y que comience a hacer la proyección. Ok, bueno, en este caso ya lo hizo. No lo vieron, pero aquí me salió una ventanita de que la proyección ya estaba realizada. Sin embargo, observen, eso es lo que les dice que a veces les puede pasar, que el programa hace el trabajo, pero no les pide o no les dice que lo va a mostrar directamente en el área, ¿verdad? Entonces, sin embargo, yo me voy como tal a mi catálogo. Ven que aquí tenemos la generación de mi carpeta de hidrología en el turno matutino y aquí tenemos, y es más, ¿verdad? Hasta lo guardé en la parte de afuera. Es las estaciones climatológicas número 2. Entonces ya las tengo, simplemente que no me las marcó. ¿Por qué no hizo esto? Para evitar inconsistencias con respecto a los planos de referencia. Entonces ese es el archivo que ahorita a mí me interesa. Ese es el que nos vamos a llevar ahora sí a nuestra área de trabajo. Entonces, como ya tenemos la generación del mismo, este ya no me interesa, me dice que si quiero guardar cambios, la verdad es que no. Solamente utilizamos la pestaña para hacer la declaración del elemento, ¿verdad? Entonces ya teníamos abierto el archivo que veníamos trabajando desde el inicio. Esos son todos los elementos que teníamos anteriormente. Y repito, me interesa hacer alusión simplemente a mi zona de estudio. Entonces yo recuerdo que era un elemento bastante pequeñito. Le voy a su tabla de atributos y efectivamente entonces estaríamos hablando solamente de 1 kilómetro cuadrado. Entonces ni siquiera tiene mucha importancia la noción de nuestra superficie, ¿verdad? Entonces es bastante pequeño. Entonces por eso estoy casi seguro, y recuerdo, creo que como ustedes ni siquiera hice el análisis acerca de la presencia de estas estaciones climatológicas. Pero bueno, ¿verdad? Entonces, una vez que ya estamos en el área, vean, ya tenemos una zona UTM, tenemos las unidades de esos metros. Entonces voy a cargar el archivo de las estaciones climatológicas, que es esta. Entonces me la voy a llevar y tal cual tienen que empalmar con mi zona de estudio. Ahorita como mi zoom está ligado directamente a la misma, pareciera que no tenemos esas estaciones. Y espero no haberme equivocado, ¿verdad? Entonces me voy a dar un zoom hacia atrás y ahí están, ya. Comienzan a aparecer nuestras estaciones climatológicas. Entonces, en algunos casos, ¿verdad? Si no se hubiera hecho bien esa proyección, posiblemente le doy un zoom hacia atrás, y nunca aparecen estas estaciones climatológicas. Porque por aquí está mi zona y por aquí están todas mis estaciones. Entonces, repito, si el proceso se lleva a cabo, estas deben de palmar sin ningún problema. Ahora, ¿cómo dijimos que vamos a hacer la selección de nuestras estaciones? En función de su cercanía y en función de la cantidad de datos que vamos a estar trabajando. Entonces, esa pequeña noción acerca de la información, sin ningún problema la podemos hacer directamente desde el Google Earth, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen identificada la zona de estudio o el lugar en donde estuvieron trabajando. Por ejemplo, en mi caso yo estuve trabajando más o menos por esta zona. Entonces, por aquí estaría, por aquí.
Entonces, estas serían las estaciones que yo tendría que contemplar. Entonces, antes de irme directamente a ese ArcGIS, lo que pudiera hacer es revisar si esa estación me interesa. Por ejemplo, vean, tiene unas normales del 51 al 2010, quiere decir que sí la puedo utilizar. Me voy a esta, también tiene del 51 al 2010, también la pudiera utilizar. Vengo a esta no me interesa, vean. En realidad, aunque presente una cercanía un tanto interesante, como no tenemos esos datos, me generaría unos cálculos, unos procesos superiores. Dijimos que por el apartado del día de hoy no lo vamos a hacer. Entonces sería la estación 17056. Esa desde un inicio la tacho. No me sirve, ¿verdad? Me voy a la siguiente, la 17021. Entonces me dice que sí tiene, entonces si la contemplo, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces vean, desde aquí pueden hacer un pequeño filtro acerca de los elementos que quieren estar trabajando. La pregunta me van a decir, oye, pero ¿cómo identifico que efectivamente se trata de esas estaciones? Vamos a mostrar su nomenclatura. Podemos mostrar su nombre, podemos mostrar la ubicación, si es que la tiene precargada, o podemos mostrar la clave de la misma. Entonces me voy a ir al apartado de las estaciones climatológicas y le voy a decir que me muestre las etiquetas. Entonces ahora sí, ¿verdad? Dijimos que la 17060 y tantos, o 56, no me acuerdo en dónde estábamos, una de estas, ¿verdad? Era la que no me servía. Entonces de antemano, si por alguna razón esa me servía, yo ya sé que no la debo de contemplar, porque no tenemos esa información. Entonces, o la otra, ¿verdad? Ahorita que ya les mostré cómo se hace el señalamiento de esas etiquetas, se vuelven a regresar a ese Google Earth y ahora sí, ya con mayor facilidad, pudieran establecer las estaciones que interactúan más con su zona de estudio. Entonces, en esta pauta, pues observen que todos los demás estaciones ni siquiera nos interesan. Entonces, simplemente vamos a estar trabajando con la región que corresponde a nuestra zona de estudio. Entonces, esto muchos de ustedes no lo van a ocupar, ¿verdad? Pero dijimos, ¿cómo podemos hacer la selección de las estaciones que sí tendrían afectación o sí tendrían interacción con nuestra zona de estudio? A través de ese buffer, ese homólogo de ese offset que hace como tal en la declaración del AutoCAD, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ese buffer. Entonces esa opción se encuentra en la pestaña principal, en Geoprocessing, y ven, es justamente la primera opción. Ahí nos declara la opción del buffer. Nos abre como tal nuestra ventana y me dice, introduce el archivo al cual le quieres declarar el buffer. Esto se hace con respecto a nuestra cuenca. Seleccionamos la cuenca. Y después me dice en dónde es que lo quieres guardar, ¿verdad? Entonces voy a generar como tal dos elementos. A uno lo voy a llamar buffer 1, o es más, buffer 5, haciendo referencia a esos 5 kilómetros. Y después voy a hacer un buffer a esos 10 kilómetros. Entonces ya tenemos el archivo que queremos extender. Me dice ahora a qué distancia quieres hacer esa extensión. Ese es el siguiente parámetro, ¿verdad? Yo lo puedo ver en términos de metros, lo puedo ver en términos de pies, etcétera, etcétera, etcétera. Como lo establecimos en términos de kilómetros y más fácil, voy a seleccionar la opción de kilómetros. Y dije, el primero lo quiero a una distancia de 5 kilómetros. Le damos que sí y comienza a generar ese buffer. Esperamos a que termine de trabajar. Se tardó y estaba chiquitito. Ok, bueno, entonces vean, este sería el señalamiento de nuestro buffer. Nada más le voy a cambiar un poquito aquí las nociones acerca de la nomenclatura o del formato para visualizarlo de una mejor manera. Entonces, tomando en cuenta la configuración del buffer de 5 kilómetros, solamente la estación 17015 es la que nosotros pudiéramos tomar en cuenta. Entonces, pensar que voy a hacer el análisis como una estación sería un tanto más, ¿verdad? Además, vean que casi están en los límites. Tendríamos casi esos 5 kilómetros de diferencia. Si mencionábamos las interacciones o los cambios que tenemos en un espacio demasiado corto, ahora imagínense qué es lo que pudiera pasar por acá. Entonces, a pesar de que hicimos el establecimiento de esa nota de la declaración de los buffers de 5 a 10 kilómetros,
inclusive no sé si recuerden que les dije que en algunos casos se extiende un poquito más, va a quedar mucho en función de la zona de estudio. Entonces, si la zona es demasiado grande, al momento de que declaro un buffer de 5 kilómetros, pareciera que no estoy tomando nada extra de configuración. Entonces, tal cual, tenemos a la zona de estudio y pegadito apareciera nuestro buffer. En este caso, como se trata de una zona bastante pequeñita, pues vean que el buffer, a pesar de que es una diferencia de solamente 5 kilómetros, se ve bastante agresivo el cambio de los mismos. Y si yo declaro como tal la generación de ese buffer, ahora pensando en una distancia de 10 kilómetros, pues no es ni se diga, ¿verdad? Se nos va a generar un elemento un poquito más, más feo. A ver, le voy a poner aquí buffer 10, haciendo referencia que se encontraría a los 10 kilómetros. Entonces le damos OK y esas serían las estaciones que pudiéramos contemplar para el análisis de nuestra zona de estudio. Las referencias, en algunos casos, bueno, para su práctica sí me tienen que proyectar como tal la generación de los buffers. No obstante, vamos a hacer la declaración de igual manera, al igual que nuestros cauces, de una cantidad mínima de estaciones que tendríamos que contemplar. Entonces yo ahorita pues solamente voy a tomar en cuenta lo que me declara ese buffer, es decir, la 17057, la 17015 y la 17090, si es que tienen datos numéricos. Si no tienen datos, también las voy a sustituir, ¿verdad? Entonces anótenlo para la práctica. Requisito: trabajar con un buffer de 10 kilómetros. Trabajar con un buffer de 10 kilómetros. O en su defecto, contemplar al menos, 5 estaciones climatológicas. Poquitas nada más. Perfecto, ¿verdad? Y es más, póngale como nota: utilizar el periodo más largo de cada estación. Utilizar el periodo más largo de cada estación. Y listo, ¿verdad? A ver, entonces acuérdense, es el 15, el 57 y la 90. Entonces ahorita ya tendríamos la referencia de las estaciones que posiblemente me van a servir. Ahora solamente tengo que hacer alusión si efectivamente me sirven como tal para hacer el análisis. A ver, no alcanzo a ver bien la numeración. A ver, voy a pasarme el Google para acá para hacer la identificación y ahorita lo vuelvo a regresar. Entonces dijimos que es la 15, la 17 y la 90, ¿verdad? 57. Ah, perdón. A ver, y me recuerdo que había hecho ese análisis. Ok. Estaba trabajando más cerca de la aldea, pero no sé. A ver. Esa zona. No me lo puedo hacer. Ah, sí, me recuerdo. Porque es para hoy. No. Ok. Vean, entonces estamos justamente en esta región. Aquí está la estación 17090. Entonces, y me muestra normales del 51 al 2010. Quiere decir que sí me sirve.
La siguiente, no la veía porque justamente estaba en el poblado, pero efectivamente, nociones desde el 51 al 2010 también me sirve. Y por último tendríamos la 57, que es la que se encuentra por acá. Entonces también tiene valores del 51 al 2010. Entonces las estaciones que estaban dentro de mi buffer sí me sirven para mi caso, ¿verdad? Repito, este paso ustedes lo van a hacer, si ya tienen esas 5, ya simplemente con el buffer pueden estar trabajando, pero si no, vamos a contemplar al menos 5. Entonces, estos pasos quisiera hacer la declaración que simplemente lo vamos a hacer por fines didácticos, ¿verdad? Entonces, no quiero que el día de mañana alguno de ustedes se encuentre trabajando en un rubro perteneciente a esta área y que digan, pues recuerdo que mi profesor me dijo que si no tenía datos, pues que me llevara la estación a mi zona de estudio, ¿verdad? Porque los van a mandar por allá lejos. Entonces, eso no se hace. Simplemente ahorita para tener datos o para tener información para poder trabajar. Entonces, yo solamente voy a estar trabajando con esas 3 estaciones climatológicas y tal cual así lo voy a dejar, ¿verdad? Sin embargo, y es más, ni siquiera lo voy a dejar de esta noción. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? Y es más, hasta voy a hacer un poquito de zoom a esa estación 17090, porque me queda la duda, bueno, sí queda dentro de mi buffer, ¿verdad? En algunos casos, por la escala, pudiera suceder que en realidad se encuentre fuera del elemento. Entonces, como mi archivo se vuelve bastante pesado para trabajar, en esta posición, ojo, yo ya puedo decir, hacer un pequeño corte de mis estaciones. Esto no va a ser para todos. Si en alguno de los casos necesitan trabajar con un poquito más de estaciones, siempre debemos de contemplar las más cercanas y aquellas que tengan valores numéricos. ¿Cómo se hace esto? Repito, esto simplemente es por fines didácticos, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar nuestro shape de las estaciones y las vamos a comenzar a editar. Entonces la edición que le vamos a realizar en este momento sería justamente reposicionar la ubicación de cada una de ellas. Entonces, pensando en la declaración de que me interesan al menos esas 5 estaciones, voy a agarrar esta estación y le voy a decir, ¿sabes qué? Métete en mi buffer. Entonces ahorita simplemente para hacer ese recorte. ¿Cuál es la otra que queda más cerquitita? Esta de aquí. La selecciono y ahora sí, ¿verdad? Tenemos 5 estaciones climatológicas dentro de nuestro buffer. Sin ningún problema, ya ahorita si quisiera, ya pudiéramos hacer el acomodo directamente en nuestras estaciones, bueno, en nuestra zona de estudio. Y es más, lo voy a realizar, ¿verdad? Ya de una vez ya que active como tal ese editor. Ahora, las referencias, quisiera que realicen una modificación acuerdo o en función de la posición original que se tiene. Entonces, por ejemplo, mis áreas de trabajo, bueno, mi área de trabajo es esta, mis estaciones de trabajo dijimos que solamente eran estas 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Posicionarlas un poquito dentro de mi zona de estudio. Eso es un poquito criterio, pero repito, vamos a conservar la geometría general. Entonces, la 17057, pues me gustaría que se encuentre fuera de mi zona de estudio y la voy a dejar en esa posición, por ejemplo, ¿verdad? Me voy y selecciono la estación 17015. A ver, para que no me cause conflicto, voy a quitar esos buffers. La 17015 y esta voy a decir que perfectamente se encuentra dentro de mi zona de estudio. Y por otro lado, voy a llevarme la 17090. A ver, voy a hacerle un acercamiento y también voy a decir que esta se encuentra dentro de mi zona de estudio. Si se dan cuenta, la geometría que presenta su ubicación es un tanto referente a la geometría que tenía originalmente, ¿verdad? Entonces no fue como que esta me la llevé al lado derecho, esta me la puse en la parte inferior y esta la dejé en la parte superior. Entonces estaríamos haciendo maniobras un poquito más extrañas, ¿verdad? Entonces, ahora sí, una vez que tenemos esto, repito, podemos quitarnos esas estaciones que no nos interesan. Entonces, como ya habíamos hecho la manipulación de los otros elementos, a ver, voy a hacer a guardar esos datos, esos cambios.